Gracias, presidente, compañeras Adelante, diputadas, compañeros diputados. Desde luego que se trata de una reforma muy importante a la Constitución que modifica los artículos 94, 100, 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es decir, es una reforma que está modificando muchos de los principios fundamentales en materia de amparo y tiene elementos de avance importantes. Sin embargo, quiero manifestar que votaré en contra de la misma y voy a exponer brevemente algunas razones. Esta reforma, por ejemplo, establece la substanciación prioritaria de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad cuando las promueve el Congreso o alguna de las cámaras del Congreso. Desde mi punto de vista, esta modificación al artículo 94 viola el principio de acceso a la justicia en condiciones igualitarias. ¿Por qué tendrá el Congreso de la Unión o sus cámaras un acceso privilegiado a las controversias constitucionales o a las acciones de inconstitucionalidad? Después hay cuestiones que se debieron haber modificado en este dictamen respecto al trato privilegiado que reciben los ministros de la Suprema Corte. Esta reforma no modifica el principio de que los ministros de la Suprema Corte, tal como lo establece el artículo 127 de la Constitución, pueden recibir emolumentos, salarios superiores a los del presidente de la República. Esta reforma no modifica para nada, no prohíbe, no deroga el haber de retiro a que tienen derecho los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una reforma que, por ejemplo, en el artículo 100 le da atribuciones a la Corte a revisar casi cualquier decisión del Consejo de la Judicatura. Va a ser nugatorio el papel del Consejo de la Judicatura. Cuando se afecten derechos de terceros o se afecten derechos de otro tipo, la Corte puede intervenir para modificar decisiones del Consejo de la Judicatura. Es decir, es una reforma que está subordinando a este órgano, al Consejo de la Judicatura, totalmente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es una reforma que no amplía, por ejemplo, la protección en materia de amparo. Don Juventino Castro ha insistido en este pleno para que dictemos o aprobemos un dictamen y que permita regular el amparo en materia social. Este dictamen no contempla el amparo social, tampoco permite promover juicio de amparo contra actos de particulares, pensemos en poderes fácticos, que violentan derechos fundamentales, y no establece ningún mecanismo adecuado para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean aprobados conforme al procedimiento del artículo 135 de la Constitución. Es verdad que contiene este dictamen algunas modificaciones para ampliar en poco el interés legítimo, pero no establece, por ejemplo, algo que sería fundamental en el derecho mexicano, solamente prever el interés jurídico en materia de derecho privado, civil y mercantil, y en materia de derecho público, social y familiar, establecer que en esos casos debe prevalecer no el interés jurídico, sino el interés legítimo. Es una reforma que también permite en alguna medida la suplencia de la queja, pero no en todas las materias. Debería, por ejemplo, establecerse que debe haber suplencia de la queja en materia de amparo, en materia social, en derecho público o en derecho familiar, y esta reforma no lo contempla así. Después hay una interesante reforma para que se derogue la cláusula Otero, que es una de las bases o de las columnas del juicio de amparo mexicano. Lo que me parece muy interesante, que cuando existan 5 tesis en el mismo sentido,
pueda establecerse la obligatoriedad de la jurisprudencia en todos los casos. Sin embargo, se establece como excepción que en materia tributaria no procederá la cláusula Otero. En fin, pudiendo haber sido una gran reforma en materia de amparo, es una reforma que contiene resabios tradicionales que no permitirán garantizar derechos humanos, derechos fundamentales de las personas de manera amplia. Por eso, en lo particular y en lo general, votaré en contra de esta reforma constitucional. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez para posicionar por el Partido de la Revolución Democrática.